Me llamo Elena Ruiz y el día que mi marido me pegó, mis padres vieron el moratón y miraron hacia otro lado. No fue algo sutil, pues la marca bajo mi ojo izquierdo ya había empezado a oscurecerse, furiosa, como una confesión que no puedes tragar lo suficientemente rápido. Yo estaba sentada en el sofá del salón, presionando un paño húmedo contra mi cara con una mano, mientras la otra la tenía apretada en el regazo, cuando la puerta de entrada chirrió al abrirse sin que nadie llamara, tal y como hacían siempre que venían de visita. Las bolsas del supermercado crujieron y mi madre entró primero, con su perfume que seguía siendo esa misma vainilla floral de cuando yo era niña, pero entonces me vio y sus pasos se detuvieron, un segundo, dos. Sus ojos se clavaron en los míos y luego bajaron hacia el golpe. Mi padre entró detrás de ella apretando la boca, pero ninguno de los dos dijo una palabra, ni siquiera un «¿Estás bien?», mientras detrás de mí, Carlos, sin camiseta y con aire de suficiencia, se apoyaba en la pared del pasillo con una cerveza en la mano y decía: «Encantadora familia, ¿te han educado bien, eh?». Dejaron las bolsas sobre la encimera como actores en un anuncio, alisaron el plástico y se marcharon sin preguntas, sin preocupación, solo silencio. Ese fue el momento en que dejé de esperar que alguien me salvara. Cuando la puerta se cerró me quedé quieta, pero algo dentro de mí se movió, así que encendí una vela, pequeña y sencilla, que parpadeó contra el atardecer creciente como un susurro diciendo «Sigo aquí», y 30 minutos después, cuando la cerradura volvió a girar, no fui yo la que se quedó abajo. 2 horas antes de que cruzaran la puerta, yo estaba de pie en nuestra cocina, descalza, sosteniendo un trapo a medio doblar, pidiéndole a Carlos que no me tratara como una obligación, y esa fue la palabra que usé, obligación, porque lo había ensayado todo el día. Él ni siquiera se giró del todo para mirarme, solo se apoyó en la encimera, cerveza en mano, mirando más allá de mí hacia la televisión silenciada en el salón y preguntó: «¿Has terminado?», a lo que respondí: «Hablo en serio», con la voz más afilada de lo que pretendía: «Actúas como si yo fuera un mueble, como si estuviera aquí para ser ignorada hasta que te tropiezas conmigo». Fue entonces cuando llegó la bofetada, que no fue ruidosa como en las películas, sino silenciosa, repentina y eficiente, ya que el sonido de la carne contra la carne siempre suena más pequeño de lo que se siente. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado, el trapo cayó y tropecé contra el borde de la isla de la cocina, sintiendo el escozor irradiar desde el pómulo hasta la oreja, y el silencio posterior fue más fuerte que cualquier cosa. No se disculpó, no realmente. Carlos simplemente dio un paso atrás y dijo: «Siempre tienes que montar un numerito, Elena», como si mi dolor fuera una molestia, como si te hubiera arruinado el ambiente. Presioné el granito frío contra mi cara hasta que el calor de mi piel lo calentó, me temblaban las rodillas pero no lloré, porque aprendí hace mucho tiempo que llorar solo les facilita desestimarte, ya que una mujer llorando es dramática pero una mujer callada inquieta a la gente. Para cuando llegué al sofá, él ya estaba medio dormido en su sillón reclinable, roncando suavemente con la cerveza balanceándose precariamente sobre su pecho, y me senté perfectamente inmóvil mientras la presión detrás de mi ojo izquierdo se estaba convirtiendo en un latido constante. Bajé el volumen de la televisión, no porque él me lo pidiera, sino porque no quería oír risas enlatadas en alguna serie que ya no me hacía gracia, y entonces llamaron a la puerta, no la de él, la de ellos, y el familiar chirrido de la puerta principal abriéndose me enderezó. Ni siquiera tuve tiempo de limpiarme la cara cuando mis padres entraron con bolsas de la compra y una charla suave, y recuerdo pensar lo normales que parecían, lo limpios que estaban sus zapatos. Giré la cabeza lo justo para que lo vieran y el agarre de mi madre en la bolsa vaciló, su boca se abrió ligeramente pero no salió ningún sonido, y mi padre entrecerró los ojos como si estuviera resolviendo un problema matemático. Y en ese segundo supe lo que habían decidido: era más fácil fingir que no lo habían visto. La voz de Carlos llegó desde el pasillo diciendo: «Encantadora familia, te han educado bien», y eso fue todo lo que tuvo que decir y debería haber iniciado una tormenta de fuego, pero mis padres solo asintieron, educados, callados, y entraron en la cocina como si nada pasara. Vi a mi madre reorganizar un cartón de huevos en la encimera, y a mi padre alisar un recibo antes de tirarlo a la basura. Nadie preguntó, nadie se acercó, y se fueron 5 minutos después como si solo hubieran pasado a dejar un tupper con comida. Recuerdo la forma en que la puerta hizo clic al cerrarse tras ellos, no un portazo, solo un clic silencioso de esos que apenas notas si no estás escuchando, pero yo lo estaba. Carlos se rió entre dientes detrás de mí y se volvió a dormir, y me senté en ese silencio durante mucho tiempo hasta que me levanté, fui al baño, encendí la luz y miré a la mujer en el espejo. Tenía la mejilla hinchada, el labio ligeramente partido,
pero su mirada era firme, fría, concentrada. Abrí el cajón debajo del lavabo y saqué un sobre negro liso, de esos que compras en un paquete de 5 pensando que nunca los usarás todos. Volví a salir y con la casa en esa clase de silencio que parece esperar a que ocurra algo. Coloqué el sobre junto a la botella de cerveza de Carlos. Luego cogí mi móvil, abrí el hilo de mensajes etiquetado como escribí, es la hora, y le di a enviar. Raquel llegó exactamente 28 minutos después sin llamar, pues no lo necesitaba ya que la puerta principal estaba abierta tal y como dije que estaría, y la oí abrirse mientras yo estaba sentada en el pasillo fuera del dormitorio, con la espalda presionada contra la pared y los dedos aún hormigueando por haber enviado el mensaje. Cuando me levanté ella ya estaba dentro, sin abrigo, solo con un jersey gris grueso y vaqueros, el pelo recogido tirante y sin maquillaje, llevando en su mano izquierda una bolsa de deporte de lona y la carpeta negra bajo el brazo derecho. Raquel no preguntó si estaba bien ni fingió no notar el moratón, sus ojos se movieron de mi cara a la botella de cerveza vacía en el sillón y luego volvieron a mí, lo cual fue suficiente. Así que le hice un pequeño gesto con la cabeza y ella dejó todo en el suelo junto a la alfombra del pasillo. No hablamos, no hacía falta, fui a la cocina, abrí el cajón y saqué el sobre que había colocado antes, que seguía sellado y seguía ahí como un secreto con dientes, pasé el pulgar por la solapa y luego lo dejé exactamente donde estaba, junto a la cerveza ahora vacía. Carlos se removió pero no se despertó, no lo miré porque no lo necesitaba, su peso se hundía en el sillón como un hombre que creía que nada podía tocarle. Raquel abrió la carpeta y trabajó con la eficiencia de alguien que había hecho esto antes, no para ella sino para otras, y reconocí cada página, mi letra, mi dolor hecho legible, un poder notarial que había firmado en la notaría a 6 manzanas de distancia, copias de nuestros extractos bancarios conjuntos con círculos rojos alrededor de las transferencias nocturnas, capturas de pantalla de mensajes que él había enviado diciendo, no eres más que una carga, mensajes que había leído 100 veces. En silencio. Raquel sacó un dispositivo de grabación no más grande que un tubo de pintalabios y dijo simplemente pilas nuevas dándomelo, y en el fondo de la carpeta estaba el contrato de alquiler, mi nombre firmado, su nombre en el archivo como avalista, para un modesto piso a unos 20 kilómetros al este, encima de una panadería, con 2 meses pagados por adelantado. No me debes nada, dijo ella en voz baja, y no respondí, solo miré la carpeta, luego a ella, y asentí de nuevo. La casa estaba en calma. Fuera el viento empujaba hojas secas por la acera y dentro el aire se sentía más pesado, como si supiera que algo estaba cambiando. Raquel colocó un cepillo de dientes junto a la bolsa de deporte, una muda de ropa y un pendrive diciendo, solo tendremos una oportunidad, en cuanto se levante volverá a ponerse la máscara, y asentí de nuevo pues mi voz no había vuelto todavía, pero algo más sí, una firmeza que no había sentido en años. De vuelta en el salón, Carlos gruñó en sueños con la silla crujiendo bajo él, y me di la vuelta, esta vez no por miedo, sino porque tenía otro lugar donde mirar. Raquel cerró la cremallera de la bolsa, cogí la carpeta y no necesitábamos decir que venía después, pues el silencio entre nosotras ya no era miedo, era un plan. Apenas habíamos entrado en el dormitorio cuando crujió la primera tabla del suelo, no la nuestra sino la de él. Raquel se congeló con la mano aún descansando en la correa de la bolsa, pero yo no me inmuté porque había estado esperando este sonido. Carlos estaba despierto, crucé la habitación y abrí el cajón junto a la cama, sacando un segundo sobre, más grueso y marcado, lo deslicé bajo mi brazo y volví al pasillo justo cuando la sombra de Carlos asomaba por la esquina, aún no totalmente alerta, con el pelo apelmazado y la camiseta del revés, pero con los ojos agudos, demasiado agudos para un hombre que decía acabar de despertarse. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó con voz ronca, pero no respondí, le tendí el sobre, firme y en silencio, como un camarero presentando la cuenta, y él lo agarró confundido, rasgándolo con un movimiento agresivo, dejando que un puñado de papeles se deslizara en su mano, impresiones de transacciones bancarias, transcripciones de mensajes, capturas de pantalla, notas médicas y un post-it amarillo al final que decía vas a necesitar un abogado, no una cerveza. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido, y detrás de mí, Raquel salió del dormitorio tranquila con un teléfono en una mano y la cámara ya grabando. ¿Qué es esto?, ladró él levantando los papeles. ¿Crees que esto significa algo? A lo que respondí con voz neutra deberías leer la tercera página, es la del informe de urgencias. La escaneó y el color desapareció de su cara mientras escupía. ¿Has perdido la cabeza? ¿Has estado planeando esto trayendo extraños a mi casa? Esto es una encerrona. Raquel no se inmutó y dijo la tocaste hace 36 minutos, ¿quieres que lo reproduzca?
y él se giró hacia ella como si fuera a abalanzarse, pero se detuvo a medio camino porque ella no se movió, no parpadeó, solo mantuvo el teléfono a la altura de los ojos con la luz roja parpadeando constantemente. «Has metido a tu amiga en nuestro matrimonio», me dijo alzando la voz, «estás intentando arruinarme», pero no dije nada, solo di un paso más y le miré a los ojos por primera vez en todo el día diciendo tranquilamente «Sonríe, Carlos, por fin sales en cámara». Sus ojos se crisparon, su mano arrugó parte del papel que sostenía y dijo, «No estás estable, eres peligrosa, voy a llamar a la policía», a lo que respondí «Por favor, hazlo, ya tienen una copia de ese sobre, se la di anoche». Por un segundo pensé que podría golpearme por la tensión en su mandíbula y la forma en que cuadró los hombros, pero entonces llegó el golpe en la puerta principal, 2 toques secos, ni un vecino ni un repartidor, y Raquel dio un paso adelante diciendo, «Es la hora». Carlos se quedó congelado mientras yo pasaba por su lado y cuando abrí la puerta, 2 agentes de policía estaban en el porche, una mayor y el otro joven y tenso. «¿Elena Ruiz?», preguntó la mujer con voz firme pero ojos rápidos escaneando detrás de mí. «Sí», dije. «¿Está él dentro?», asentí y dije justo donde pensó que estaría. La voz de Carlos se alzó detrás de mí gritando, «Se está inventando todo esto, tiene a su amiga aquí grabándome, esto es acoso», pero el agente más joven pasó a mi lado sin decir una palabra, entrando en la casa como si ya hubiera hecho esto antes, mientras Raquel le entregaba el pendrive a la agente mayor, que lo deslizó en un bolsillo sin parpadear. «Querrá empezar en el minuto 4», dijo Raquel, «es cuando se enfada», y Carlos gritó desde el salón, «¿es entonces cuando me atacan? ¿Es eso lo que es esto ahora?», pero ninguno de los agentes respondió y la puerta se cerró tras ellos. Me quedé en el pasillo con los hombros cuadrados y el corazón tranquilo, y por primera vez en años, la casa no parecía pertenecerle a él, parecía una escena siendo documentada. La casa estaba vacía para cuando Raquel y yo volvimos de la comisaría, no vacía como antes cuando el silencio era algo en lo que me acurrucaba esperando que no se hiciera más fuerte, no, esta vez el silencio tenía peso, forma e intención, esa clase de silencio que viene después de decir algo que no puedes y no quieres retirar. Abrí la puerta del pequeño piso de alquiler que Raquel me había ayudado a encontrar una semana antes, con paredes beige, tarima desgastada y una cocina tan olvidable que ni siquiera intentaba ocultar su edad. Dejé caer las llaves en la encimera con las manos aún hormigueando por horas de entrevistas, declaraciones juradas y carpetas de pruebas. Raquel dejó la bolsa en el sofá y luego hizo una pausa preguntando, «¿Quieres que me quede?». Negué con la cabeza y dije, «No, esta parte necesito hacerla sola», y ella no discutió, solo me apretó el hombro y salió del piso con un suave clic tras ella. Durante un rato simplemente me quedé allí con las manos colgando a los costados, como si mi cuerpo aún no hubiera descubierto que estaba a salvo. Me senté a la mesa de la cocina, de esas baratas con la chapa pelada, y miré mi teléfono donde un nombre flotaba cerca de la parte superior de mi pantalla. Mamá, no Janice, no madre, solo mamá, el nombre que no había dicho en voz alta desde que ella miró mi cara magullada y se dio la vuelta. Toqué el icono y sonó 2 veces antes de que lo cogiera diciendo Elena, como si el sonido de mi nombre la sorprendiera, con un tono plano, ni preocupado ni enfadado, solo nivelado. «¿Ha sido detenido?», dije. Hubo una pausa y preguntó, «¿Por qué? ¿Por lo que me ha hecho?», respondí, y tras otra pausa más larga en la que la imaginé sentada en el salón con las manos cruzadas y los ojos en la alfombra, seguí hablando, no porque necesitara su aprobación, sino porque necesitaba oírme decirlo a alguien que una vez me arropó y me dijo que los monstruos no eran reales, los moratones, los gritos, el dinero que robó. Pensé que tal vez visteis algo, pensé que tal vez diríais algo. Su respuesta llegó suave pero dura, «El matrimonio no es perfecto, Elena, pero airear tus trapos sucios de esta manera. Te criamos para ser más fuerte que eso», y mis manos se curvaron alrededor del borde de la mesa porque ahí estaba, la línea que ella había trazado. No grité, no colgué, simplemente dejé el teléfono y dejé que su voz se desvaneciera en el fondo hasta desaparecer. Metí la mano en mi bolso y saqué el diario que Raquel me había dado hace 2 meses, lo abrí en una página nueva y escribí una línea. «Hoy he enterrado la última ilusión. No necesito que ella lo entienda. Solo necesito dejar de necesitarla», y lo cerré. Al otro lado de la habitación, mi portátil parpadeó al despertarse, me senté, abrí un correo electrónico en blanco y escribí una dirección que había guardado semanas antes, Alicia Carrasco, periodista de investigación, la mujer que una vez había derribado a un político local y sobrevivido a las represalias, con el asunto en caso de que nadie más escuche, y adjunté todo, fotos, archivos de audio, hilos de texto, transferencias bancarias, la declaración jurada de la enfermera de urgencias.
Incluso la demanda judicial que Raquel y yo acabábamos de presentar. Y luego añadí una frase final al final del correo: si desaparezco, esta es mi voz. Públicalo de todos modos. Luego le di a enviar y no lloré, no recé, ni siquiera me paseé, solo me recosté en la silla escuchando el silencio, ya sin miedo a él. El artículo salió el lunes por la mañana y no lo comprobé obsesivamente porque no tenía que hacerlo. Pero a las 8 de la mañana mi bandeja de entrada estaba llena con mensajes de desconocidos y de viejos conocidos fingiendo que no habían visto los moratones hace años, pero un mensaje me detuvo en seco: leí tu historia. Fui una de sus pacientes. Gracias por no quedarte callada, firmado simplemente Camila. Dejé el teléfono y mis manos no temblaban, no de miedo, ya no. Esa tarde Raquel me recogió en su viejo Honda Civic y nos llevó al centro cívico de la calle Mayor, donde la sala todavía olía a café quemado y sillas de plástico viejas, y dos mujeres ya estaban sentadas en la mesa plegable, Daniela y Alba. Nunca nos habíamos conocido, pero no hubo incomodidad, solo un silencio cómplice, y nos saludamos no como supervivientes, sino como mujeres que ya habían pasado por el fuego y salido pensando con claridad. Daniela habló primero diciendo: no estamos aquí para compartir historias de guerra, ¿verdad? No, dije, estamos aquí para cambiar el patrón, y cada una de nosotras sacó carpetas, pendrives, viejas capturas de pantalla, desestimaciones judiciales, informes policiales que no fueron a ninguna parte, fotos tomadas en silencio, declaraciones firmadas pero nunca leídas, las cosas que el sistema una vez pasó por alto, las cosas que nos negamos a enterrar más. Raquel había configurado una unidad segura etiquetada con un nombre falso y subimos todo, y al atardecer nuestra página web estaba activa, solo una pantalla blanca, 3 nombres, 3 testimonios y una declaración en negrita: no estamos pidiendo justicia. Os estamos mostrando las pruebas que os negáis a ver. Mi última subida fue una grabación con la voz de Carlos, arrastrada y burlona, diciendo: incluso si gritas, nadie te está escuchando, y debajo escribí una sola línea: nosotras nos escuchamos. Luego cerré la sesión y apagué el portátil. Mientras el viento fuera había arreciado, pero por primera vez, no se sentía como algo contra lo que protegerse, se sentía como si algo estuviera cambiando con nosotras. El juzgado estaba tranquilo cuando volví, sin reporteros ni multitud en la sala, solo el leve zumbido de las luces fluorescentes y el suave arrastrar de pies de los funcionarios cerrando el día, y entré sola, con un sobresellado en la mano, los papeles finales del divorcio y la orden de protección adjunta. No me detuve, no me inmuté, se lo entregué al funcionario en el mostrador que preguntó: ¿presentación final? Dije sí, y él lo selló, lo deslizó en una bandeja y no volvió a levantar la vista, lo cual me pareció bien porque no estaba allí para una actuación. Fuera el sol se estaba ocultando tras los edificios proyectando largas sombras por la acera y Raquel estaba esperando cerca de los escalones, no saludó con la mano, solo sonrió pequeña y firme, y detrás de ella estaban Daniela y Alba, sin discursos, sin dramatismos, solo presencia. Vine aquí sola una vez, murmuré, pero me voy con hermanas, y ellas asintieron mientras Alba me presionaba algo en la mano antes de separarnos: una pequeña vela sin encender para tu ventana, dijo, por si alguien más sigue ahí fuera esperando creer que esto mejora. Esa noche en mi tranquilo piso, la encendí no por dolor, no por rabia, sino por paz, y su luz parpadeó contra el cristal, suave pero segura, como una señal. No todo había sanado, aún no, pero ya no me escondía y no estaba sola.